Ricardo Silvio Caputo tenía fama de ser terriblemente encantador, un joven argentino de cabello oscuro, mentón fuerte y ojos penetrantes. Tenía talento para los idiomas Ricardo y pasión por el dibujo. Pasaba mucho tiempo en los bares cercanos a su casa dibujando rostros de personas. Era algo que lo relajaba, pero también una forma de llegar a fin de mes. Había viajado mucho y era demasiado orgulloso para vivir en una habitación barata y lúgubre o para ponerse un delantal sucio de camarero. Ricardo había llegado a Nueva York desde Sudamérica e inmediatamente entendió que podía vivir bien explotando sus habilidades innatas de seducción. Así fue que comenzó a buscar mujeres adineradas que fueran cautivadas por su misterioso encanto. Nació en Mendoza, Argentina, el 20 de mayo de 1949. Un joven bajo pero atlético al que le encantaba correr y nadar y que, con el tiempo, se convirtió en un hábil artista marcial con pasión por el dibujo. Ricardo llegó por primera vez a los Estados Unidos con una visa de 6 meses en 1970. En ese momento, no tenía antecedentes penales ni problemas psiquiátricos. Aterrizó en Nueva York y primero trabajó como mesero en algunos restaurantes y luego se convirtió en conserje en el Plaza Hotel. En un banco de Manhattan donde había abierto la cuenta, conoció a una cajera, Natalie Brown, que tenía 19 años y vivía con sus padres en Long Island. Empezaron a salir. El anuario de 1969 de Roslyn High School describía a Natalie como una adolescente inteligente y aventurera a la que le gustaba montar a caballo y nadar. Su foto muestra a una chica con cabello hasta los hombros y una dulce sonrisa. Planeaba ser enfermera, como su madre. Su padre era vendedor y la familia vivía en una casa grande en la próspera y boscosa Flower Hill. En resumen, la niña provenía de una familia adinerada mientras que Ricardo tenía un trabajo de baja categoría y vivía en una habitación alquilada a bajo precio. Los padres de Melanie estaban en contra de la relación, pero ella estaba muy fascinada con este joven de buenos modales. Salieron durante un año y en el verano de 1971 se fueron juntos a Europa, alojándose en albergues juveniles y haciendo senderismo. Cuando regresaron, estaban comprometidos, pero su relación pronto comenzaría a mostrar las primeras grietas. La noche del 31 de julio, alrededor de las 7 de la tarde, la familia Brown salió a cenar, dejando a Melanie y Ricardo solos en la casa. Una hora después, llamó a la policía. William Coningsby, un detective de homicidios retirado del condado de Nassau, recordó en una entrevista que Caputo llamó al sexto recinto y dijo: «Creo que maté a mi novia». Cuando los policías llegaron a la casa de los Brown, Ricardo los llevó a la cocina donde encontraron el cuerpo. La joven había sido asesinada a puñaladas y había indicios de una violenta pelea. Aparentemente, el tema de discusión era si continuar o no con su relación. Ella quería dejarlo y él estaba en contra. Ricardo Caputo confesó y fue acusado del asesinato. Fue encarcelado en espera de juicio, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a mostrar signos de trastorno. Podían escucharlo hablando en voz alta con su exnovia fallecida y con el paso de los días su estado parecía empeorar. Se solicitó un informe psiquiátrico que certificó su incapacidad para comprender y querer. En resumen, Ricardo no podría haber sido juzgado. Fue enviado a un hospital psiquiátrico dentro de la prisión estatal de Fishkill, Nueva York. Allí comenzó a recibir tratamiento de Judith Becker, psicóloga del personal. Se había criado en el pequeño pueblo de Bridgewater, Connecticut, se graduó de la universidad y recibió una maestría de la Universidad de St. John en Nueva York. Era una mujer profesional que cuidaba mucho a sus pacientes. En octubre de 1973, Ricardo Caputo fue trasladado al centro psiquiátrico de Manhattan en Wards Island, aparentemente porque su comportamiento había sido impecable hasta el punto de que ya no se lo consideraba un riesgo. Robert M. Spohr, vocero de la Oficina Estatal de Salud Mental, dijo que aunque el señor Caputo era un paciente criminal,
había sido un recluso paciente modelo que trabajaba por un salario mínimo en la cafetería del hospital y se le permitía moverse por lo menos dentro de ciertos límites. También comenzó a recibir tiempo libre, a veces varias veces a la semana, y en muchas de ellas visitaba a la psicóloga que lo trataba, Judith Becker, en su departamento en Yonkers. Parece que los dos estaban vinculados sentimentalmente incluso si sus padres negaron esos rumores. En el verano de 1974, Judith llevó a Ricardo a la casa de sus padres en Connecticut para pasar un día junto a la piscina del patio trasero. Era muy encantador, dijo la niña de él. Parecía muy inteligente y era agradable pasar el tiempo con él. Sus padres no sabían que era un delincuente con problemas mentales. Esas visitas se prolongaron durante un tiempo hasta que algo se rompió entre los dos y Judith le dijo que no se volviera a ver. Pero siguió yendo a la casa de sus padres. En realidad, Ricardo se había enamorado de esa mujer y quería iniciar una relación, pero el médico no estaba de acuerdo. Ella conocía bien su situación y no tenía ganas de comprometerse con esa relación. En definitiva, para Judith no era más que un paciente al que quería pero que no estaba dispuesta a ir más allá. Sin embargo, el rechazo era algo que Ricardo simplemente no podía soportar. La libertad del hombre para ir y venir del centro psiquiátrico fue tan incuestionable ese otoño que el personal del hospital ni siquiera supo que había desaparecido hasta días después. Estamos en el 20 de octubre de 1974. Ese día, Ricardo fue al apartamento de Judith Becker y tras su enésima negativa, perdió por completo el control. Comenzó a golpearla en la cara y cuando casi estaba inconsciente, la estranguló con una media de nylon. En fin, ya estaba claro que dejarlo, decirle que el amor se había acabado, o que nunca empezaría, significaba firmar su propia sentencia de muerte. Ricardo huyó, en el Plymouth Duster de 1972 de Judith. Al día siguiente, sus padres, después de intentar comunicarse con su hija por teléfono, fueron a su departamento y encontraron el cuerpo. Cuando me di cuenta de que la habían matado, inmediatamente pensamos en ese hombre, dijo la madre de Judith. Huyó a San Francisco, donde permaneció solo 3 meses en el invierno de 1975. El tiempo suficiente para conocer a Barbara Ann Taylor, de 28 años, gerente de una subsidiaria de películas educativas de McGraw-Hill. Bajo el nombre ficticio de Ricardo Dunoquir, el hombre se hizo pasar por un artista uruguayo en apuros que hablaba español, inglés, portugués, hebreo e italiano con fluidez. Empezó a dibujar las caras de la gente en los bares para ganarse la vida. Barbara Ann fue uno de sus temas. Aprovechó la disponibilidad de la mujer para invitarla a cenar. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo invitara a mudarse a su apartamento en Pacific Heights. Las cosas parecían ir bien al principio, ella estaba feliz y él siempre fue muy servicial. Pero su familia y amigos se mostraron escépticos porque no tenía trabajo, hablaba demasiado y nunca hacía nada. Con el tiempo, Barbara Ann se dio cuenta de que este hombre era un peso muerto para ella. Así fue que a principios de marzo de 1977 decidió romper esa relación. Muy mala idea, conociendo a Ricardo. Barbara Ann, para sacarlo de su casa, le compró un boleto de avión de ida a Honolulu, donde el hombre había expresado su deseo de trabajar en un restaurante. Ricardo se fue por 2 semanas pero regresó el 26 de marzo después de casi matar a una niña allí. La pobre no murió porque un amigo de Ricardo entró en la habitación donde la golpeaba brutalmente. Una vez más en la carrera, Barbara Ann lo recogió en el aeropuerto cada vez más impaciente con la presencia del hombre. La mujer le confesó a su hermana que Ricardo le había pedido que se casara con ella pero ella no quiso ni oír hablar de ello y estaba decidida a terminar la relación. El 30 de marzo, Barbara Ann tenía programado ir a cenar a la casa de sus padres en Fremont, un suburbio en el área de la bahía de San Francisco. Pero ella nunca llegó porque mientras tanto Ricardo la había matado brutalmente en su apartamento. Fue visto saliendo de la casa de la mujer con una maleta la mañana del 27 de marzo con destino México. Una semana después fue capturado en la frontera cerca de Texas y detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses en El Paso.
El hombre le dijo a los policías que su nombre era Ricardo Pinto, otra identidad falsa. En este momento estamos en abril de 1977 y Ricardo estaba recluido en un cuartel junto con otras personas. El día 7, junto con un grupo de otros reclusos, logró escapar tras someter a los guardias y escalar una alambrada. Luego desapareció y se dirigió a la Ciudad de México. Aquí, usando varios nombres, entre ellos Ricardo Martínez Díaz, consiguió trabajo como dependiente en una librería donde conoció a una estudiante de 20 años, Laura Gómez, y comenzó a vivir con ella. También en este caso la relación duró poco tiempo, después de lo cual la mujer le hizo saber que ya no quería saber de él. Eso no era lo que Ricardo quería escuchar de ella. El 3 de octubre de 1977, fue encontrada muerta por golpes en su apartamento. La habían atacado con un palo. Su padre le dijo a las autoridades que fue el novio de su hija quien la mató. Los resultados de la autopsia revelaron que la mujer estaba embarazada de 2 meses. Le esperaba otra fuga, otra más para Ricardo Caputo. Días después de matar a la mexicana Laura Gómez, logró escapar de México y regresar a Estados Unidos. Más tarde dijo que no recordaba cómo cruzó la frontera. Y sentir que se ha convertido en un fantasma. Ricardo pasó 5 meses en Salt Lake City, en el estado de Utah, y luego se instaló en Los Ángeles, donde trabajó como mesero en el restaurante Escadia. Allí conoció a Felicia Fernández, una refugiada cubana con quien se casó en 1979. En 1981 nació su primer hijo y 3 años después, en abril, cuando su esposa acababa de dar a luz al segundo, el hombre desapareció. Incluso su esposa nunca fue encontrada y muchos piensan que Ricardo la mató, aunque nunca confesó ese crimen. Ese año regresa a México con el nombre falso de Roberto Domínguez. Se instaló en la ciudad de Guadalajara, donde encontró trabajo como profesor de inglés. Entre sus alumnas estaba Susana Elizalde, una adolescente que acababa de ganar un concurso de belleza y uno de los premios era el curso de inglés. Él tenía entonces 36 años y Susana 17. Se enamoraron y en 1984 se casaron y se mudaron a Chicago. Allí Ricardo, llamándose Francisco Porras, volvió a trabajar como mesero. Entre 1984 y 1994 tuvo 4 hijos con Susana. Su matrimonio con la joven mexicana fue, en palabras del propio Caputo, la mejor época de su vida. Pasó los últimos años en Guadalajara. En Chicago había perdido su trabajo y su esposa nunca supo que su esposo y padre de sus 4 hijos era en realidad un asesino en serie de niñas. Más tarde dijo, la verdad es que él siempre ha sido un gran padre y esposo para mí. ¿Nunca sospeché que fuera un asesino en serie? Durante esos años, el hombre trabajó como mesero, profesor de artes marciales e inglés, o gerente de restaurante en el Medio Oeste y el Suroeste, y vivió en América del Norte y del Sur, aparentemente usando identificaciones falsas para establecer sus credenciales y mudarse. Como solía hacer, usó muchos nombres diferentes para ocultar su identidad, pero nunca cambió su apariencia física. Tuvo 4 hijos de sus 2 matrimonios y parece haber llevado una vida libre de delitos durante los últimos 17 años. Por lo general, lo que se ve en la psicopatología es que el comportamiento antisocial aumenta en frecuencia y magnitud con el tiempo, y simplemente no se detiene. En este caso, después de cometer 4 horribles asesinatos, Ricardo Caputo llevó una vida aparentemente pacífica, con una esposa y 4 hijos maravillosos. Sin embargo, al final, en marzo de 1994, algo dentro de él cambió. Durante 17 años vivió tranquilo. Luego, impulsado por repentinos remordimientos y pesadillas que no lo dejaban dormir, confesó todo. Prefiero tener mi cuerpo aprisionado y mi mente libre, que seguir viviendo con otra identidad, mi mente aprisionada y mi cuerpo libre. Pero ahora estaba el misterio judicial de un hombre que decía estar loco, pero que había vivido dentro de los cánones de la normalidad durante 17 años.
¿Y qué decir del misterio psiquiátrico de un criminal que decía estar poseído por múltiples personalidades? Un Dr. Jekyll Mr. Hyde, en el que el bueno ignoraba lo que había hecho el malo. En resumen, el recuerdo de sus víctimas lo perseguía y temía volver a matar. Ricardo Caputo se declaró culpable de los asesinatos de Natalie Brown y Judith Becker y fue sentenciado a cadena perpetua con la opción de pedir libertad condicional solo después de cumplir al menos 25 años. Se supone que sus víctimas son muchas más. En 1981, Devon Green, de 23 años, fue asesinado en Los Ángeles, California, y su colega identificó a Ricardo Caputo como la persona que había trabajado con ellos en el restaurante antes de que Devon fuera asesinado. También fue el principal sospechoso del asesinato de una escritora de Nueva York, Jacqueline Bernard, de 62 años, que vivía sola en un apartamento en 552 Riverside Drive. La mujer había sido encontrada estrangulada el 2 de agosto de 1983. No es fácil decir cuándo Caputo dejó de matar. Tras declararse culpable de los asesinatos de Brown y Becker, la justicia estadounidense ha abandonado la investigación sobre otras posibles víctimas. En resumen, ese hombre que había seducido a sus víctimas como un encantador de serpientes y luego las mataba de la manera más sutil y brutal, había sido el asesino en serie más buscado en los Estados Unidos durante años. Encarcelado en la prisión estatal de Attica en Nueva York, Ricardo Caputo sufrió un infarto fatal en octubre de 1997 mientras jugaba baloncesto. Tenía 48 años. Después de matar al menos a 4 mujeres, se desconoce si alguien lamentó su muerte, y la historia de sus crímenes quedará para siempre inconclusa. Hay al menos 2 cosas interesantes en la carrera criminal de Ricardo Caputo. Tuvo relaciones duraderas con todas las mujeres que luego se convirtieron en sus víctimas, lo que lo hace único entre los asesinos en serie. Las víctimas eran todas jóvenes, atractivas, educadas pero emocionalmente inestables. Este rasgo los habría convertido en presa fácil de las historias de autocompasión que les contaba Ricardo Caputo. Como la del noble argentino, abandonado por su madre, reducido a realizar trabajos de baja categoría en Estados Unidos como inmigrante ilegal. La otra cosa a reportar es el largo periodo de inactividad del asesino que duró 17 años. Durante ese tiempo, el hombre no parece haber matado ni cometido ningún otro delito. Bastante inusual entre los asesinos en serie. Hoy solo quedan de él sus cenizas y la historia del terrible sufrimiento de sus víctimas inocentes.